Entonces, nuevamente, bienvenidos todos y le doy muchísimas gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar, cada uno pues en nuestra casa. Gracias a la tecnología podemos iniciar nuestro curso. Quiero presentar al hermano Luis Olier. Él va a ser uno de los asistentes del grupo. Hermano, si puede prender su cámara y presentarse con el grupo. Dijo, sin timidez, no sean tímidos. Bueno, voy a empezar entonces, voy a compartirles pantalla para poder iniciar nuestro curso. Me informan si por favor ya están viendo la pantalla. Sí, buenas. Uno solo que me diga. ¿Ya están viendo pantalla? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro tema y nuestro curso con esta clase que se llama la oración. El propósito por el cual debemos enseñar a orar es dejar primero que todo claro el evangelio, es dejar la información precisa y necesaria para llegar a ser salvos. Y lo inicial, lo primordial que debemos hacer es saber cómo debemos orar. A través de la oración, nosotros podemos conocer a Jesús. Nosotros podemos conocer a Jesús cada día más para llegar a la estatura, a la plenitud de el Hijo de Dios. Entonces, vamos a tomar como base el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús nos dejó. Entonces vamos a definir qué es orar. Orar es la acción por la cual una persona se acerca a Dios a pedirle lo que necesita en voz audible, presentando la solución en el nombre de Jesús con fe y declarándolo hecho. Amén. Y dando la orden en el nombre de Jesús. Entonces, definimos. ¿Qué es orar? Orar es la acción de pedir. Pedir. Es como cuando nosotros llegamos a una panadería y no nos vamos a parar frente a la panadería y quedarnos mirando a la gente. Si no decimos nada, pues no nos van a atender porque pues no decimos nada. Entonces, es la necesidad de pedir. Eso implica que debemos hablar. Debemos hablar. Por eso la definición nos dice muy claramente que es la acción de pedir a Dios Padre lo que necesitamos. Cuando vamos a algún negocio, a alguna parte, nosotros debemos pedir para que nos vendan o para que nos den. Así es también con Dios. Jesús nos enseñó que la oración se debe dirigir al Padre. Entonces, vamos a mirar que en la oración existen ciertos verbos. Esos verbos implican una acción. Todo verbo implica una acción. Por eso en el Padre Nuestro nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos pidiendo cuando sea santificado sea tu nombre? Se está pidiendo que el nombre de Dios sea glorificado.
que la gente lo exalte, que la gente diga Dios gracias, o que diga gracias a Dios se logró esto. Esta es la acción. Santificado significa que el nombre de Dios sea exaltado, ¿sí? Que sea glorificado. Venga tu reino. Cuando nosotros decimos venga tu reino, ahí estamos pidiendo salvación. Salvación. ¿Por qué? Porque pues más adelante en nuestras clases vamos a ir comprendiendo aún más, pero a nosotros nos enseñaron que nosotros éramos hijos de Dios y que bueno, que por unas partes nos decían que nosotros éramos hijos de Dios porque nos bautizaron, a otros que somos hijos de Dios porque hacemos buenas obras, otros porque vamos a misa o vamos a culto, otros pensamos que somos hijos de Dios porque ofrendamos, porque ayudamos a la gente, pero resulta que nosotros, la única forma de ser hijos de Dios es naciendo de nuevo, como está escrito en Juan. Cuando dice que venga tu reino, cuando veamos la clase de los reinos, vamos a entender que ese venga tu reino es que nosotros pertenezcamos al reino de Dios. Así como hay en la naturaleza hay el reino animal, el reino vegetal, el reino mónera, el reino protista, el reino de los hongos, también está el reino de Dios. Y este reino lo que implica es seres sí, seres con ciertas características, ¿sí? Para nacer en el reino animal se necesita que los padres sean de ese reino. Un perrito y una perrita, pues los perritos son del reino animal. ¿Sí me hago entender? Cuando nosotros, para pertenecer al reino de Dios, debe suceder en nosotros lo que dice Juan 1:12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es el derecho de ser hechos hijos de Dios, lo cual nos enseña que no todos somos hijos de Dios, sino a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que para pertenecer al reino de Dios debo ser engendrado por Dios. Así como Jesús fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, es necesario que nosotros seamos engendrados por Dios para poder pertenecer al reino de Dios. Por eso Jesús en Juan 3:5 dice que de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos pidiendo, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que Dios nos haga sus hijos. Estamos pidiendo que Dios, por favor, quite la naturaleza que nos impide llegar a Él para poder llegar al reino de Dios. Cuando el hombre pecó, el reino animal se dividió en dos. Desde el momento en que el hombre peca, es degradado del reino de Dios al reino animal, y desde ese momento existe el reino animal racional y el irracional. Estamos en el mismo reino, pero racional e irracional. Si alguno tiene una pregunta, solamente debe abrir su micrófono y preguntar. No hay ningún problema en eso. Cuando se dice hágase tu voluntad, la voluntad de Dios plasmada en la Biblia son 4 cosas que están plasmadas en la Biblia. La primera es que todos procedamos al arrepentimiento porque Él no quiere que ninguno se pierda.
¿sí? Entonces, cuando nosotros se está pidiendo que Dios obre para nuestra santificación, que es otra de las cosas. O sea, cuando procedemos al arrepentimiento, le pedimos que haga su voluntad, que son 4 cosas plasmadas en la Biblia. La una, arrepentimiento; la otra, la santificación; la otra, que seamos agradecidos; y la otra es que hagamos el bien. Entonces, al conocer las 4 cosas que son la voluntad de Dios, nosotros podemos pedirle que hágase tu voluntad, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios, también aquí en la tierra. Y lo primero que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos. Recordemos que cuando Juan el Bautista vino, él bautizaba para arrepentimiento, ¿sí? De hecho, Jesús se bautizó, pero Jesús no tenía que arrepentirse porque él pertenecía y pertenece al reino de Dios, pero era necesario que se hiciera así para cumplir toda justicia, lo dijo Jesús. Pero de resto, todas las otras personas debemos arrepentirnos para poder hacer la parte que nos toca hacer a nosotros, que es arrepentimiento, que es nacer de agua. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, hágase tu voluntad, eso es lo que estamos pidiendo, que nos podamos arrepentir, que podamos vivir para agradar a Dios, que es vivir en santidad. Muchas personas dirán, no, pero dejar de pecar es completamente imposible. Pero para una persona que no ha nacido de nuevo es imposible. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo inclina a pecar. Pero una persona que ya nació de nuevo, su naturaleza ya lo lleva a vivir para agradar a Dios. Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida y por esto es que nosotros podemos hacer su voluntad. Cuando dice, dánoslo, danos hoy nuestro pan de cada día, está pidiendo por el alimento, ¿sí? Está pidiendo por el vestido, está pidiendo, aquí podemos pedir por el vestido, podemos pedir por provisión, podemos pedir provisión de alimentos, provisión de dinero, podemos pedir las cosas que necesitamos, ¿sí? Entonces, en esta parte, cuando dice, dánoslo, entonces podemos llegar con una solución con respecto a un problema que nosotros tengamos, ¿sí? Cuando dice perdónanos, perdónanos, está pidiendo perdón, pero aquí implica otra cosa muy importante. Para que nosotros podamos ser perdonados, nos es necesario perdonar. Muchas veces por rencillas, por cosas que nos hicieron de pequeños o por malos entendidos. A veces entre los mismos hermanos existen conflictos por herencias, entonces hay odios, hay rencores, hay resentimientos por alguien que le hizo mal en el colegio. Bueno, de pronto, y lo digo por experiencia propia, eh, puede pasar muchos años y cada vez que ve a esa persona, pues por allá se le revuelve todo el intestino de la piedra que le da y la rabia y el sufrimiento y todo lo que puede sucederle a una persona. Entonces, eso implica que nosotros debemos, para poder ser perdonados, debemos perdonar. Si nosotros no perdonamos, no podemos perdonar. Por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces repetimos eso, pero esa oración no llega ni al techo porque no lo estamos diciendo de corazón, simplemente estamos repitiendo, ¿sí? Pero cuando lo hacemos de corazón, realmente vamos a querer agradar a Dios. Cuando decimos no nos metas en tentación, está pidiendo ser guardado. ¿Guardado de qué? Guardado del pecado. Por eso una de las cosas que Dios quiere es nuestra santificación. Y la Biblia nos dice que Dios es el único que puede mantenernos sin caída. Entonces, en la oración, cuando decimos no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, le estamos pidiendo a Dios que Dios sea quien nos guarde, que
que como Dios ocupa el primer lugar, pero nosotros por las cosas que vemos del mundo, por las cosas que nos gustaban hacer, nosotros eh, simplemente estamos expuestos a pecar. Recordemos que Jesús también fue tentado en absolutamente todo. De hecho, más que nosotros, porque Jesús fue tentado por el enemigo mismo, ¿sí? Pero Jesús nunca cayó. ¿Por qué? Porque él dependía absolutamente del Padre. Todos los días oraba para que él no cayera en tentación, ¿sí? Aunque él no tenía una naturaleza de pecado, pero sí fue tentado en todo. Fue tentado por el enemigo, fue tentado por los hombres, fue tentado por la incredulidad, fue tentado por muchas cosas, pero él se mantuvo firme porque dependía de Dios y todos los días oraba para que Dios lo guardara. Cuando dice líbranos del mal, se está pidiendo por protección, ¿sí? Muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero por ejemplo nosotros que trabajamos con maquinaria pesada, debemos pedirle a Dios que por favor nos guarde de accidentes, de cometer imprudencias, de personas imprudentes. Debemos pedirle a Dios que nos guarde de caídas, que nos guarde de golpes. Y así en cada una de las labores que nosotros hacemos a diario, que implican cierto riesgo, cierto peligro, así como nos decían en una capacitación que tuvimos hoy, pues qué más que pedirle al que todo lo puede para que nosotros seamos librados de todas estas cosas, para que no venga sobre nosotros ningún mal. Por ejemplo, diariamente estamos viendo en las noticias que la cepa que llegó el COVID, no sé cómo, que viene reforzado, que viene con nuevas fuerzas, que ahora es más duro, pero para Dios no hay nada imposible y debemos pedirle todos los días a Dios porque debemos salir a cumplir nuestras actividades, a cumplir nuestro trabajo. Debemos pedirle a Dios que Dios sea guardándonos del COVID, por ejemplo, guardándonos de una gripa, guardándonos de inhalar algo que nos haga daño, en fin, inclusive de alimentos que uno no sabe, muchas veces consume alimentos en alguna parte y pueden estar dañados. Entonces, cuando le decimos a Dios, líbranos, le estamos pidiendo que nos proteja de cualquier mal. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Hermano, aprovechar para que todos los que están en la clase vayan registrándose, vayan dejando su nombre, su número de celular, eh, para poder ir teniendo el registro de las personas que van participando. Le agradecemos a todos. Ok, bueno, gracias hermano Luis. Ahí abajo en la sala de Zoom ustedes encuentran una parte que dice chat. Ahí la abren y por favor escriban su nombre completo y su número telefónico para poder, eh, para poder llevar el registro de las personas que asisten al curso. Recordemos que esto tiene, vamos a dar un certificado porque nosotros debemos ser obreros aprobados. Listo, entonces ahí donde está el chat, donde dice, hay una parte donde dice chat, puede anotar y ahí escribe y aparece para que también nuestro hermano Luis nos colabore. Y no sé si Brandon ya entró a sala porque no puedo ver quién está en sala. No ha entrado. Estamos, hermanos, estamos a la espera de 4 personas que se les había olvidado por cosas que ocurren siempre. Esas Sí. 4 son 3 de México, otros están en culto, y la otra persona la agarraron por fuera de la casa y no ha podido entrar porque no tiene internet en su celular. Okay. Entonces, pues el primer día de clase, por lo general algunos llegamos contentos porque es el primer día, pero acá nos agarró
el atraso, pero yo sé que se van a conectar. Ya me escribieron, me dijeron, espérame que voy en camino, voy en el carro, esto, lo uno, lo otro. ¿Sí? Ok, ok, listo. Recordémosles que las clases son grabadas y que las enviamos al grupo para que por favor pues tomemos atenta nota. Lo importante de esto es que nosotros tengamos la información, pero no solamente como información en la cabeza, sino también la podamos creer con el corazón. Cuando nosotros creemos en algo, actuamos conforme a lo que creemos, ¿sí? Hablamos conforme a lo que creemos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios, a ver, pues digamos que tenemos un problema económico. Entonces le decimos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por favor, y entonces le estoy haciendo los pasos, ¿no? Al Padre, en el nombre de Jesús, de forma audible, ¿sí? Le estoy diciendo, Padre, por favor, mírate, presentándole una solución, te pido que tú me proveas estos solo 7,000 millones de pesos que necesito, Señor, para efectuar tal cosa. Señor, gracias por esto. Tú sabes que los necesito, Señor. Así lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y se encuentra con alguien en la calle. ¿Y qué, hermano? ¿Cómo va con la deuda? No, llevado, mal. No, 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 eso no se ha podido. Eso está grave. Eso no. Entonces, ¿qué he creído? Que no lo voy a recibir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros le hemos pedido a Dios, sí, hermano, Dios está en la jugada, Dios, ya le pedí a Dios y pronto veré su gloria. Por eso dice, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros le pedimos a Dios, debemos creer que lo que le pedimos a Dios lo vamos a recibir. ¿Cómo sabemos? Porque de la forma en que nosotros hablamos. Esa es la forma más clara de saber si nosotros le hemos creído a Dios, ¿sí? O si fue simplemente que estuvimos un rato orando, pero no le creímos. Y recordemos una cosa muy importante que dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. O sea, si no tenemos fe, por más de que Dios quiera ayudarnos, no lo puede hacer porque nuestra fe no lo permite. ¿Sí? Recordemos que a Jesús cuando estuvo sobre la tierra, él muchas cosas no pudo hacer por la incredulidad de las personas. No las pudo hacer. ¿Por qué? ¿Qué lo limitó? La incredulidad de la gente. Entonces, y si miramos las veces en que Jesús, Dios a través de Jesús obró con milagros, todos los que venían a Jesús le decían qué hacer. Bartimeo lo gritaba hasta que lo hizo venir. ¿Qué quieres? Dijo, yo quiero ver. Ah, listo, conforme a su fe le sea hecho. ¿Sí? Entonces, por eso la necesidad de presentar una solución, pero dándola con fe. Con fe. Eh, también está en Mateo 7:7, es pedir, llamar o buscar. Buscar. Por eso la palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Entonces, ¿usted para qué pide? Nosotros debemos pedir para recibir. En muchas congregaciones nos han enseñado, pidámoslo y en el tiempo de Dios. Entonces, es como si Dios tuviera un tiempo para darnos las cosas. No, Dios se glorifica. Lo que más le impide que no tener la respuesta de Dios es nuestra fe. Es nuestra fe. Por eso nosotros pedimos y porque la Biblia nos dice que todo lo que pidieras al Padre en oración creyendo, lo recibiréis. Todo, no dice algunas cosas, dice todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces dice que pedid y se os dará. Pedid
y se os dará. O sea, debemos pedir. Buscad y hallaréis. ¿A quién debemos buscar? Pues al que tiene. ¿Por qué debemos hacer la oración al Padre? Porque el Padre es el dueño de todo. ¿Y a quién le debemos pedir? Pues al Padre. Así como los que somos papás, nuestros hijos vienen a nosotros y nos piden, pues nosotros les damos. Por eso dice la Biblia que si vosotros siendo malos dad buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria, conforme a lo que le pidamos. ¿Sí? Y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. ¿Cómo pedir? ¿A quién le pido? Ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a la Virgen María, ni al Santo Pepito, ni a nosotros. No. Toda oración debe dirigirse al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene. O sea, le vamos a pedir al que tiene. ¿Sí? No son con nuestros recursos, son con los recursos de Dios. Y Dios es el dueño de todo. Si Dios tiene todo y dijo que le pidiéramos, es como abrir una ventana, como que se abran las puertas de los cielos y las ventanas de los cielos y venga sobre nosotros la bendición. ¿Por qué? Porque es que el que todo lo tiene es como ir a la bodega de Dios y sacar de allá. ¿Sí? Todo lo que existe le pertenece a Dios Padre, al Creador. Además, debemos tener algo claro, que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo también interceden por nosotros. La Biblia nos muestra eso, que dice, y el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. O sea que ellos también le piden al Padre. El Señor Jesucristo es nuestro abogado en este momento, en el cielo. Entonces ellos interceden por nosotros ante el Padre. Si el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo le piden al Padre, pues cuánto más nosotros debemos pedirle al Padre, porque está escrito. Así está escrito en la Biblia. Entonces, en este punto, nosotros podemos ver que muchas veces nos hemos dirigido a quien no nos podía ayudar, a quien no nos podía ayudar. Y ahí tocamos con la idolatría. Muchas personas confían en los santos, confían en sus fuerzas, confían en su trabajo, confían, no, eso yo trabajo y ya, en 8 días yo ya consigo esta vaina, ¿sí? Eso también es idolatría. La idolatría no solamente las imágenes. Nosotros muchas cosas le rendimos culto a idolatría, en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, en muchas cosas. Sin el ánimo de juzgar a nadie, también le hemos pedido a santos, también hemos pedido cosas a quien no debemos pedir. Por eso hacemos la claridad en que, como está establecido en la Biblia, y para ver la gloria de Dios, solo debemos pedir al Padre, a nadie más, a nadie más. Por eso nuestra oración siempre debe estar dirigida al Padre. A veces se escuchan en congregaciones ciertas cantidad de, como una mezcla de todo. Se, Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor Jesucristo, que tú actúes en tal cosa, y a ti, Espíritu Santo, te pido. Entonces, hacemos una mezcla de todo porque no tenemos el conocimiento claro, y por eso muchas veces, a veces Dios podrá contestar por su infinita misericordia, pero muchas veces, y la gran mayoría, no recibimos porque no lo estamos haciendo conforme a lo que está escrito. Por ejemplo,
como hablaba no hace muchos días con Martica y le decía, si tú vas a hacer un ajiaco y le echas cubios, yo no sé si en la costa sepan qué son cubios. Hermano Luis, ¿ya saben qué es un cubio? No, hermano, no. Bueno, eso es un tubérculo, es una larguita así, que por cierto no me gusta, pero es un tubérculo, pero no va, es para hacer un cocido boyacense. Y eso no va dentro del ajiaco. Entonces, si yo le echo al ajiaco cubios, pues no, el resultado no va a ser ajiaco. Si yo recibo la fórmula de la Coca-Cola, por decir algo, sin hacer publicidad, pero si yo recibo la fórmula de la Coca-Cola y le echo un ingrediente que no está dentro de las cosas que como resultado me van a dar la Coca-Cola, pues no voy a tener Coca-Cola. Entonces, por eso la necesidad de orar como está establecido en la Biblia, y la Biblia lo primero que nos menciona es que nosotros debemos orar al Padre, a nadie más. Le debemos de pedir al Padre. Dios da buenas cosas a los que le piden. Recordemos que esta información también se las envío al grupo. Para que repasemos y estemos conscientes de que Dios nos va a usar en cualquier momento para dar esta información a otros. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a experimentar que al pedirle a Dios conforme lo que está escrito acá, pues Dios se va a glorificar, porque Dios no miente, porque si Dios lo dijo, como dijo el de la radio, póngale la firma. Entonces, como Dios lo dijo, así es, y si nosotros le creemos, así es. Entonces, Dios nos da buenas cosas a los que le piden. Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llaméis hoy y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. O sea que nosotros debemos tener la convicción, estar completamente convencidos de que si yo le pido a Dios, voy a recibir. La Biblia no nos dice en ningún momento pedir y esperar. No. Pedid y se os dará. ¿Sí? Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Por eso, mire este versículo que es muy importante. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si a nosotros nuestros hijos nos piden un pan, pues nosotros procuramos darle pan, y ojalá el mejor pan, el que esté a nuestro alcance. Cuánto más Dios, que es el dueño de todo. Mire que también este versículo nos indica muy claramente la necesidad de que nosotros debemos ser hijos de Dios. ¿Sí? Aunque Dios se glorifica en todas las personas que tengan fe y crean, pero hay muchos que pueden pedir y al final perderse. ¿Por qué? Porque no son hijos. Entonces, por eso este grupo es tan importante, para que nosotros entendamos más. Dice, o si le piden siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿A quiénes? A los que le pidan. Esto implica creer, porque muchas personas pueden pedir, pero si no piden creyendo, no van a recibir. Nosotros aquí podemos dar a conocer a Dios, porque primero que todo Dios es bueno, porque Él, siendo el dueño absoluto de todas las cosas, las comparte con nosotros. Por eso cuando nosotros
santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, pues Dios, al nosotros creerle, Él nos da y nosotros podemos, Él siendo el dueño, las comparte con nosotros y nosotros podemos gozar de estas cosas. Es más, nos las puede dar y Él siendo el dueño, pero nosotros las podemos romper. Imagínense. Dios está interesado en darnos. Hay personas que han dicho, no, pero es que yo le he pedido a Dios y ya lo debo tener cansado. No, 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 no. Al contrario, mientras más pidamos, mientras más busquemos su presencia, mientras más lo anhelemos, Dios no se cansa de que nosotros le pidamos. Nunca. Dios no se cansa de esto. Dios, para el contrario, para Dios es el ver que lo buscamos realmente. Para Dios es algo que le agrada. Por eso Él dejó la oración como ese medio para que nosotros podamos dirigirnos a Él. Cuando yo oro, yo le doy la oportunidad a Dios de que Él me mire con su misericordia y que yo le intereso al Señor. Mire, Dios no hace acepción de personas. Dios no mira a nadie por su condición. Dios mira al habitante de calle igual que al presidente de la República, igual que al monarca, igual que al senador, igual Dios al habitante que está en la tubería por allá, que vive botado, para Dios es igual. ¿Sí? Para Dios no tiene jerarquías. Dios no hace clasificación de las personas. Dios no mira, no, a este le contesto porque es que este es el presidente de la República. No, a este man no, porque ese man está botado allá en la calle porque cometió tantas. Si lo pedimos, si nosotros lo buscamos, Dios nos ayuda. Dios, a través de esto, Dios nos muestra su amor. Dios nos muestra su amor. Permítame un segundito que alguien me está escribiendo. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenas noches, hermano Brandon. Les presento a mi hermano Brandon. Él va a estar en algunas oportunidades en el grupo, lo más posible que pueda entrar. Él va a estar con nosotros ayudándonos con la parte de la asistencia con el hermano Luis Oliver. Preséntese, mi hermano. Buenas noches, ¿cómo están a todos? Soy Brandon Ramírez y pues voy a estar con ustedes también acompañando este curso como monitor. Bueno, no te escuchamos muy bien, pero le damos gracias a Dios por ti, porque Vale. pues, Brandon también me ayuda los días domingos y le doy gracias a Dios por su diligencia en estas cosas. Gracias, Brandon. También nosotros, también en cuanto a la oración, Dios puede mostrarnos su amor, Dios puede mostrarnos su misericordia, Dios puede mostrarnos su bondad, su compasión, su perdón, ¿sí? Nosotros debemos ser constantes en la oración. La oración debe ser diaria y no hacerla por hacerla, porque Dios lo primero que mira es el corazón. No hacerla porque yo no oré y va y amén y chao. No, esa oración no alcanzó a subir ni al techo. ¿Por qué? Porque debemos, así sea 10, 15 minutos, aunque mínimo establecido en la Biblia dice que debemos orar 1 hora, pero mientras vamos cogiendo forma, mientras vamos haciendo físico en la oración, que los 10, los 15, los 20 minutos lo hagamos de calidad,
lo hagamos dirigiéndonos a Dios con respeto, con alegría, con gozo de corazón, ¿sí? Que sepamos que Él está ahí con nosotros, porque dice la Biblia que el universo no lo puede contener. Por eso nosotros con el solo hecho de invocar su nombre, decir Padre en el nombre de Jesús, Dios tiene su oído atento a nosotros. Por eso debemos ser constantes en nuestra oración. El segundo punto, entonces, ¿por qué en el nombre de Jesús? Para poder pedir en el nombre de Jesús, debo saber quién es Jesús. Jesús es el Hijo de la Virgen María. Una de las partes importantísima es que Jesús es el Hijo de la Virgen María. ¿Por qué es el Hijo de la Virgen María? Porque ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó y lo crió. ¿Sí? Ella lo concibió. Cuando vino el ángel y le dijo, bienaventurada, bendita tú entre las mujeres, y le dijo que iba a quedar embarazada, ella le dijo, pero ¿cómo puedo hacer esto si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dijo, la sombra del Omnipotente vendrá sobre ti y el Espíritu Santo concebirá, bueno, dice, y pensando él en esto, no, esta no es la cita bíblica. Ya la buscamos. Brandon, ¿me puedes ayudar a buscar la cita bíblica donde se le presenta al ángel? Por favor. A María, creo que está si no está en Mateo, está en Lucas. Sí, está en Lucas. ¿La de la Anunciación? Sí, señor. Bueno, mientras tanto leo esta de Mateo 1:20 y sí, pensando él en esto, hablando de José, dice, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces Jesús es el Hijo de la Virgen María porque ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó y lo crió. Recordemos que ella estaba desposada con José. En el momento en que el ángel le dice esto, ella le dice, hágase conforme a la voluntad de Dios, hágase en mí conforme a la voluntad de Dios. Y desde ese momento ella quedó embarazada. ¿Por qué? Porque le creyó. Listo, le tengo la cita. Es Lucas capítulo 1, versículos Sí. del 26 al 38, lo que es la anunciación del nacimiento de Jesús. Listo. ¿Lo leemos? Porfa. Listo. Dice así, anuncio el nacimiento de Jesús. Esperen que esta es la nueva versión internacional. No importa si es en esa. Sí, leámosla, cualquier cosa. Lucas, ¿qué? 1. Vale. Capítulo 1, versículos del 26 al 38. Ok, ya tengo Entonces también la dice otra así, versión. anuncio del nacimiento de Jesús. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y harás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.
¿Cómo puede suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel la dejó. Listo, gracias, Brando. Entonces podemos ver que Jesús es el Hijo de la Virgen María porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo engendrado por Dios. Estamos viendo quién es Jesús y por qué debemos pedir en el nombre de Jesús. Sigamos. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador. Entonces, primero vamos a definir la palabra salvar o Salvador. Salvar, ¿qué es salvar? Salvar es evitar una situación ya dada o establecida. Y yo voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Supongamos que nos vamos de paseo para Montería y nos vamos a piscina. Y nosotros aquí, cachacos, nos vamos para la piscina ya. Y cuando llegamos allá vemos que la piscina se ve muy sabrosa, muy chévere, muy grande. Y digamos, yo llego allá y cuando me da por botarme a la piscina en la parte más honda y cuando voy por el aire me acuerdo que no sé nadar y caigo en el agua. ¿Qué necesito? Necesito un salvador. Necesito que alguien me saque de allá porque yo solo no puedo. Y si nadie me saca, me ahogo. ¿Por qué Jesús es el Salvador? Porque nosotros estábamos perdidos. Todos estábamos perdidos después de que Adán pecó. Todos estábamos perdidos. Por causa de nuestro pecado estábamos condenados a ir al infierno. Ese era nuestro fin. Juan 3:18 al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso Jesús es el Salvador. El que cree en él no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero ¿cómo debo creer? ¿Cómo debo creer en Jesús? Jesús mismo nos lo dijo. Juan 5:39 nos muestra y dice, Juan 5:39 nos dice, escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Esculcar, buscar. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas de mí. ¿Cómo debo conocer a Jesús? Como dice la escritura. ¿Para qué? Porque por causa de nuestro pecado nosotros estábamos perdidos y nuestro fin es el infierno. Muchos dirán, no, pero
¿qué más infierno que este? Muchas personas creen que el infierno es acá. Otras personas les han dicho que al infierno se va temporalmente, o al Hades se va temporalmente, pero que a través de misas o de cosas de estas, las personas saldrán más adelante. Pero la Biblia no nos dice esto. Inicialmente va al Hades, pero eso lo vemos más adelante. Inicialmente irá al Hades y un día saldrá, pero para ir a un sitio peor. En el Hades recibirá tormento, pero después allá, después resucitará su cuerpo para ser echado a un sitio peor. Por eso, de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo para que nosotros no fuésemos a ese lugar. Por eso Jesús recibió todo el castigo por nosotros. Nosotros tenemos en el libro, nosotros todos tenemos un libro de las obras. Un libro de las obras. Cada uno de nosotros tiene un registro en el cielo. Allá está el libro de las obras del señor Ricardo Cuervo. Ricardo Cuervo, nacido tal fecha, tales años, a los tales años ya sabía qué era el bien y qué el mal, y ese libro de las obras se empieza a escribir. ¿Qué se escribe en ese libro de las obras? Se escribe los pecados, la intención con lo que cometí, por la cual cometí ese pecado, y también se escribe las consecuencias. En ese libro está registrado absolutamente todo. Por eso en Apocalipsis 20:12 dice, voy a leerlo como está escrito, no lo voy a parafrasear para que veamos que está escrito. Apocalipsis 20:12 nos dice de la siguiente forma: y vi los muertos significa los que se pierden. Muerte significa separación de. Cuando una persona muere físicamente, se separa su alma y su espíritu de su cuerpo. Muerte significa separación. Su alma y su espíritu van a un sitio y el cuerpo va a otro sitio que se llama sepultura o tumba. Pero si la persona no nació, con el cuerpo que tenían aquí sobre la tierra, porque no nacieron de nuevo, con un cuerpo así de corrupción, que será comido por los gusanos, bueno, etcétera. Cuando veamos con vencimiento de juicio, vamos a ver todas estas cosas. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, grandes y pequeños de pie ante Dios. O sea que aquí nos muestra que va a haber niños también. No se refiere a que hay personas, no los muestra por la estatura, de pronto pueden decir que eran enanos, no, sino que son personas grandes y pequeñas, quiere decir que también habrá niños. Todo niño, después de que él entienda que es bueno, que mentir es malo y que hacer cosas, desobedecer a los padres y todas estas cosas, que sepa el que tenga conciencia de que lo que está haciendo está mal, ya necesita a Jesús para ser salvo. Y muchos niños que se han perdido de 8, 9, 10 años porque murieron por accidente o por alguna cosa, estarán ese día ya. Por eso dice que vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. Entonces aquí aparece el libro de las obras. Dice que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué son? ¿Qué es el libro de las obras? El libro de las obras son las pruebas que Dios tiene contra las personas que se pierdan, porque Dios es justo y dará el castigo de cada cosa a cada uno. Por eso allá en el infierno, a los que vayan,
van a recibir diferentes tipos de castigos según su pecado, según su intención y según las consecuencias. Ese libro de las obras tiene un borrador. Dice, solo la sangre de Jesús puede borrar este libro porque... ¿Y ahora por qué apareció esto por acá otra vez? Oh, Señor. Vamos a sufrir con este computador. Bueno, solo la sangre de Jesús puede borrar ese libro de las obras. En Hebreos 9:22, si no estoy mal, permítanme un segundito, lo busco. En Hebreos 9:22 nos dice que casi todo es purificado según la ley. Sí, 9:22. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es pasar de un lugar al otro. Cuando yo creo en Jesús, como dice la Escritura, ¿sí? Esa sangre de Jesús borra mi pecado, borra de ese libro de las obras, lo borra y Jesús ya pagó. Hay remisión, esos pecados pasan de mí a la cruz del Calvario en la cual Jesús ya los pagó. Por eso dice que todo aquel que cree en él no es condenado. No sé si me haga entender. Jesús, en el momento en que Jesús muere, va al Hades, va a un sitio de tormento. Jesús su cuerpo fue sepultado, según lo que dice la Escritura, lo retiró José de Arimatea y Nicodemo, lo retiraron y lo sepultaron. Pero su alma y su espíritu fueron a un sitio de tormentos que está reflejado en Lucas 16:19 en adelante, donde él mismo narra la historia del rico y Lázaro. A eso que le estaba sucediendo al rico, le pasó a Jesús. Era necesario que Jesús se perdiera. Era necesario que Jesús se perdiera, fuese condenado y tuviera una muerte perpetua, para que yo y todo aquel que crea en él pueda escapar. Por eso es que en el nombre de Jesús podemos pedir salvación. De hecho, Jesús él estuvo allá y por sí mismo no pudo resucitar, porque mucha gente dice que Jesús cuando resucitó, no, Jesús no resucitó. ¿Y por qué no resucitó? Pues porque estaba muerto. ¿Sí? El que lo resucitó fue el Padre. El Padre fue el que lo resucitó, por eso dice, y no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que el que lo levantó de entre los muertos, de entre los que se perdieron, y de hecho es la única persona que que salió del Hades. Ya los que llegaron allá se quedan hasta el día que resuciten para ir a un sitio peor. El único que ha salido de allá, pero porque no hubo pecado de él, fue Jesús. Por eso dice que la muerte no lo pudo retener, porque no hubo pecado en él. No sé si voy muy rápido, no sé si me hago entender, no sé si hay preguntas. Si hay preguntas, por favor, pregunten. Ahí esa ventanita. Brandon. ¿Se nota mucho la ventana, Brandon? Un poquito nomás. Ay, hermano, este computador cada 8 días me saca. No, tranquilo, que me ya saca ahí está más, desapareciendo. pero vuelve y aparece. Me saca más canas de las que tengo, man. Bueno, Jesús Se me da también. permiso un momentico para
para Claro. comentarles a los hermanos o bueno, pedirles por favor que en el chat de esta sala de Zoom, por favor, coloquen su nombre completo y su número de contacto celular, todo con el todo con el fin de llevar a cabo, de llevar a cabo un control de asistencia, también de poder compartirles pues los materiales de la clase. Entonces, entonces quiero pedirles el favor que, que registren ahí la información y muchísimas gracias. Listo, Brandon, gracias. Entonces, también Jesús es nuestro redentor, porque nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Nacimos esclavos del pecado porque cuando Dios le dice a Adán que de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y Adán comió. Ahí nosotros perdimos el reino de Dios. Recordemos lo que hablamos al principio cuando estamos hablando de la oración. Se perdió el reino de Dios y nacemos en el reino animal y nacemos esclavos del pecado. Jesús nos redime porque Él tiene cómo hacerlo. Él es nuestro pariente más cercano. ¿Por qué Jesús es nuestro pariente más cercano? Si nosotros miramos en la genealogía de Jesús, nosotros vemos que la descendencia tenía que ser de judía, pero en la sangre de Jesús, en el linaje de Jesús intervienen 5 mujeres que no eran judías, eran gentiles, así como nosotros. Por eso Jesús tenía tanto sangre judía como sangre gentil y por eso era pariente de todos. ¿Por qué es nuestro pariente más cercano? Porque era el pariente más cercano libre para poder redimirnos. Era el único libre, verdaderamente libre, porque pertenecía al reino de Dios y podía redimirnos porque él tenía con qué hacerlo, porque tenía nuestra misma sangre. O sea, él tenía sangre judía y sangre gentil para poder salvar a toda la humanidad. No sé si me hago entender esto, ¿sí? Porque dice, él tiene cómo hacerlo porque es nuestro pariente más cercano. Él es el único que podía pagar ese precio del rescate porque no se trataba de dinero, sino de una muerte que Dios le dijo a Adán, le dijo, el día que de él comieres, morirás. Entonces tenía que morir física, espiritual y eterna o perpetuamente, eternamente. Tenía que morir. Y él tenía cómo pagar ese precio para que nosotros no nos pasara eso. Nosotros estábamos condenados a tener una muerte física, nacimos con una muerte espiritual y una muerte eterna. De hecho, nosotros y aún personas que creen en Cristo como su Señor, dicen que tenemos o tienen una muerte física, pero su alma y su espíritu ya no van a ese sitio de tormento, sino van a la presencia del Señor Jesucristo, ¿sí? Y un día resucitará, el día del arrebatamiento, ese día resucitará con un cuerpo glorificado como el que tiene Jesús, ¿sí? Todos nacimos espiritualmente muertos, pero en Jesús, pues, Él puede, gracias a que es nuestro Redentor, puede darnos vida espiritual. Vida espiritual. Jesús es el que le da vida a nuestro espíritu. Por eso dice en 1 Corintios 15, dice que fue el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante, porque él vino a darle vida a nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos condenados a eso, pero gracias a Jesús, que es nuestro Redentor, podemos ser salvos. Tenía que morir, o sea, que era esto que nos muestra que Jesús, a muchos nos han enseñado que Jesús sobre la tierra era Dios, pero no, él mismo dijo que no era Dios.
Dijo, y vosotros procuráis matarme, hombre que te he dicho la verdad. Y si ustedes leen todos los evangelios, en ninguna parte de los evangelios va a encontrar que diga que Jesús era Dios. Dice que era el Hijo de Dios, pero Adán también era hijo de Dios antes de pecar. Por eso dice que, y fue el primer hombre Adán, alma viviente. Y en la genealogía de Jesús que está en Lucas, al final dice, y Adán, hijo de Dios. Si ustedes ven la genealogía que está registrada en Lucas, nos muestra la ascendencia de Jesús, porque ahí está la ascendencia, y al final dice, y Adán, hijo de Dios, porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en el reino de Dios. Pero tenía que ser mortal, tenía que morir para que reclamáramos herencia. Si solamente interviniendo la muerte, es que nosotros podemos reclamar una herencia. Nosotros heredamos de nuestros papás cuando mueren, para que nosotros poder reclamar las cosas que ganó Jesús para nosotros, que están registradas en la Biblia, y pues a nosotros nos han enseñado hasta ahora 57 cosas que Jesús ganó para nosotros, ¿sí? Podemos reclamar esa herencia. Para libertarnos del pecado, para vencer al enemigo. Para poderlo hacer, Jesús tuvo que ser crucificado, porque Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces tenía que intervenir muerte. ¿Sí? De hecho, cuando Adán pecó, de inmediato empezaba a correrle el tiempo para un día morir. ¿Sí? La Biblia no registra que Adán se haya arrepentido, ni Eva tampoco, pero empezó a correrle el tiempo para morir. ¿Por qué ellos no murieron de inmediato? Porque Dios hizo algo por ellos, para que se arrepintieran, pero no dice nada, no dice que se hayan arrepentido. Pero en la Biblia nos muestra en Génesis 3:21, dice que Jehová Dios hizo túnicas con pieles de animales y los vistió, o sea, que hubo muerte, pero de unos animalitos, pero hubo derramamiento de sangre por causa de ese pecado. Si nosotros leemos y escudriñamos las escrituras, vemos que en el Antiguo Testamento los judíos traían ante el sumo sacerdote, según su condición económica, traían, si eran pobres, traían palominos, si eran de clase media, traían ovejas, y si eran ricos, traían bueyes. Venían ante el sumo sacerdote, confesaban su pecado, degollaban el animal, y la sangre era esparcida para cubrir el pecado de ellos. Eso fue lo mismo que hizo Dios, y eso se conoce con el nombre de expiación. Eso fue lo mismo que hizo Dios con Adán y Eva. Sacrificó animales para que ellos no murieran físicamente, para dar la oportunidad de arrepentirse, pero no. Ahora Jesús ya murió, ya resucitó, su sangre ya fue derramada por nosotros. Era necesario que fuera un hombre. Jesús es hombre, un hombre, así como usted, como yo, un hombre de carne, de hueso, de sangre, de piel, igualitico, ¿sí? No, la Biblia nos dice, nos muestra en muchas partes, en Filipenses 2 dice que el cual, siendo en forma de Dios, y eso lo veamos cuando veamos el misterio de la piedad, dice que el cual fue, siendo en forma de Dios, no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo, se humilló hasta la muerte, dice en Filipenses. Entonces era un hombre, porque tenía que ser mortal, ¿sí? Tuvo que ser crucificado para ganar para nosotros el Espíritu Santo, y las 57 cosas que Jesús ganó. Se hizo una sola llaga para que nosotros seamos sanos, se hizo pobre con nuestra pobreza para hacernos ricos con su riqueza, y tener todo lo que necesitamos. Dice Jesús, aquí ya son 60 cosas que ganó para nosotros. Yo conozco 57, las otras 3 las voy a averiguar. También, entonces, ya vimos
que era el hijo de la Virgen María. Ahora también es hijo de Dios. ¿Por qué es hijo de Dios? Porque fue engendrado por Dios. ¿Por qué fue engendrado por Dios? Porque en el momento en que Adán peca, pierde la naturaleza divina que lo hacía hijo de Dios. ¿Sí? Dios, ¿qué les dijo a Adán y Eva? Les dijo, fructificad y multiplicaos. Muchos dicen que el pecado de Adán y Eva fue sexual. No, el pecado de Adán y Eva no fue sexual. El pecado se cometió cuando Adán decide comer del fruto que Dios le dijo, no coma. Y ahí pierde el reino de Dios, pierde la naturaleza divina. Y él siguió engendrando hijos e hijas, pero ya no con la imagen y semejanza de Dios, porque cuando Dios lo hizo, dijo, hablando entre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando el hombre peca, la imagen y la semejanza de Dios se pierde, ¿sí? Y todas las personas de ahí para acá nacemos perdidas. Eso implica que nosotros los varones, transmitimos en nuestros hijos e hijas la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Porque en Génesis 5:3 dice que conoció a Adán después de todo lo que pasó de Caín y Abel, dice que conoció a Adán a su mujer y concibió un hijo, el cual era a imagen y semejanza de Adán, ya no era imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros transmitimos la naturaleza pecaminosa en nuestros hijos. Si a Jesús lo hubiese engendrado José, pues Jesús había nacido con una naturaleza pecaminosa porque lo había engendrado un hombre y no nos podía salvar. Por eso era necesario que fuera engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo para que trajera la imagen y semejanza de Dios y pudiera pertenecer al reino de Dios. No escucho. ¿No me escuchas? ¿Quién me dijo no escucho? ¿Me escuchan ahora sí? Brandon, ¿me escuchan? Sí, señor, yo lo escucho. ¿Quién Por dijo? favor, reporten. Reporten sintonía. Sí, Luis se Alberto, escucha ¿me normal, escucha? se escucha normal, hermano. Se escucha normal. Luis Alberto Ricón, ¿me escucha bien? ¿Lucho está en sala? Bueno, ¿cuántos hay en sala, Brandon? Es que titeles y ahora no veo quién está en sala. En sala habemos 10 personas, 10 participantes. Ok, listo, bueno, sigamos. Entonces ¿por qué era necesario que fuera engendrado por Dios? Porque nosotros los varones transmitimos en nuestros hijos e hijas la naturaleza pecaminosa. Si José hubiese sido el papá físico de Jesús, pues Jesús había nacido con una naturaleza pecaminosa y no nos había podido salvar. Por eso era necesario que fuera engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo para que trajera la imagen y semejanza de Dios, la misma que tuvo Adán antes de pecar. ¿Sí? En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué es Hijo de Dios? Porque el Padre fue quien lo engendró. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, amamos al Padre y amamos al Hijo. En el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Y eso también está en Hebreos 2, si no estoy mal, permítame. Dice... Se me perdió. Bueno, sé que en Hebreos 2 también está, no lo encontré acá, pero ¿Qué busca ahí, hermano? Yo se lo ayudo a buscar. donde dice en Hebreos que mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Listo, se le tiene, ya se lo busco. Gracias. Entonces eso estaba profetizado y también está escrito en Hebreos. También nos dice que es hijo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo concibió, o sea que digamos que puede ser, el Espíritu Santo fue el que lo concibió en la Virgen María. Dice, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y el Espíritu Santo concebirá. En Hebreos María. 1:5. Hebreos 1:5. Ah, sí, señor, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Gracias, hermano. Ahora aquí, cada hora de capítulo. Listo. También que entonces ya vimos que Jesús, ¿quién es? El hijo de la Virgen María, el hijo de Dios. También vemos que Jesús es el Cristo. Jesús llegó a ser el Cristo por 3 razones. ¿Qué es el Cristo? El Cristo es el enviado, el que había de venir, el Mesías, el prometido. El prometido desde Génesis hasta Malaquías. Todo lo que está escrito, por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento está profetizado que él vendría una persona que sería llamado el Cristo y Jesús llegó a ser el Cristo porque en él se cumplieron todas las escrituras. Por estas 3 razones, porque todas las profecías sobre él se cumplieron en él. ¿Sí? Que habría de nacer en Belén, que sería el buen pastor, que es el pan que descendió del cielo, que Él es el Cordero de Dios. Todo lo que está escrito se cumplió en Jesús. Que nacería en Belén, que nacería una virgen, que nacería de noche, que huiría a Egipto, que el Espíritu Santo vendría sobre él, como nos muestran Lucas, que sobre sus ropas echarían suerte, que iba a morir en una cruz, que iría al Hades, que resucitaría al tercer día. Todo lo que estaba profetizado de Jesús, que son más o menos 300 profecías, se cumplió en Jesús, por eso, sin faltar ninguna de ellas. Por eso en alguna de las cartas Pablo dice que Jesús nació, fue concebido y nació conforme a las Escrituras, vivió conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Por eso Jesús llegó a ser el Cristo, el prometido, el que había de venir. Hace poquitos días escuchábamos que en Israel los judíos ortodoxos estaban proclamando a un joven, a un muchacho de 30 años, como el Mesías prometido, ¿sí? Pero pues la verdad, lo estaban proclamando, pero lo que necesitamos ver es que se cumplan las escrituras. Por eso Jesús llegó, nosotros sabemos que el Mesías ya vino porque en Jesús se cumplieron todas las profecías que estaban en él. También él cumplió todas las escrituras, no pecó. A nosotros nos han enseñado 10 mandamientos, pero realmente Jesús tuvo que cumplir 613 mandamientos que están en la ley de Moisés. 613 mandamientos tuvo que cumplir Jesús para poder ser el mediador del nuevo pacto, para anular el Antiguo Testamento y ser el mediador del Nuevo Testamento, el nuevo legislador. Por él es que tenemos herencia y el Nuevo Testamento, para poder, por eso Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque cumplió los 613 mandamientos para cancelar la ley y que llegue el tiempo de la gracia. No sé si me hago entender. ¿Sí? Él cumplió esos 613 mandamientos para poder ser ahora nuestro legislador. Él cumplió toda la ley y también todas las profecías que estaban escritas de él. En él se cumplieron. Además, Jesús llegó a ser el Cristo porque el mismo Padre dio testimonio de él.
Dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el Dios mismo, el Padre, dio testimonio de él. Aquí hay otra cita bíblica que lo corrobora. Dice Mateo 17:5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En el Salmo 53 y en el Salmo 22, donde nos muestra lo que sufrió Jesús para el día en que fue crucificado, ahí en Isaías 53, pues la Biblia nos muestra muchas cosas en Isaías 50, pero en estos dos capítulos nos muestra lo que pasó Jesús. Cuando en el Salmo 22 empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Bueno, todo lo que muestra ahí. En Isaías también nos dice que él fue humillado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos del rostro de él, no lo tuvimos. Bueno, todo lo que dice ahí en Isaías 53 nos muestra todo el padecimiento de Jesús y lo que tuvo que hacer para ganar para nosotros. Para ganar para nosotros. Jesús todo lo que hizo fue por amor a nosotros. Para ganar para nosotros las cosas que tuvo que hacer Jesús. Dice que fue quemado vivo, que se podían contar sus huesos, que sus huesos fueron descoyuntados, que se deshidrató, que su lengua se pegó a su paladar, que fue quemado vivo al sol, y lo que quedó también, su alma y su espíritu fueron a ser atormentados en una llama allá por 3 días y 3 noches. En él se cumplió todo lo que estaba escrito de él. Él es el único hombre, hijo de una virgen. Por eso en Génesis 3:15 dice, cuando Dios le habla a la serpiente antigua, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Habla de una mujer específica que es la Virgen María. Entre sus simientes, simiente significa semilla. La semilla de la mujer son los óvulos. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza como se matan las serpientes, y tú le herirás en el calcañar, lo que le pasó a Jesús. Ahí estaba profetizado que vendría de una mujer, de la mujer, y la semilla de una mujer, hablando de los óvulos, sin que ningún hombre tuviera que ver, para que naciese. Todo esto se cumplió en Jesús. Todas las profecías se cumplieron en Jesús para llegar a ser el Cristo. También nos muestra quién es Jesús. Jesús es el siervo. Porque él vino ¿para qué? Para servir. Él dice que yo he venido he venido para servir y no para ser servido. O sea, que él venía a servir, a ayudar a los demás. Por eso cuando fue ungido para hacerlo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vino a servir, vino por una causa, vino por nosotros, vino por lo que se había perdido, a predicar el año agradable del Señor. De hecho, de la profecía de Génesis, desde el momento en que Adán peca al cumplimiento del nacimiento del Mesías, pasaron 4,000 años aproximadamente. 4,000 años pasaron. Desde el momento en que Adán peca hasta la venida de Jesús, pasaron 4,000 años. ¿Sí? Desde ese momento que Dios dio la promesa de que de la simiente de la mujer. Entonces Jesús vino para servir. Todo lo que vino a hacer fue Jesús servir. Él era movido a misericordia y aún es movido a misericordia por nosotros. Por eso dice que Él es nuestro abogado y Él intercede ante nosotros con el Padre. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los perdidos, a pregonar libertad a los cautivos, a los esclavos del pecado, vista a los ciegos, para que nosotros veamos el camino. Para que nosotros veamos el camino. No solamente ciegos físicos, también ciegos espirituales.
Por eso es necesario que nosotros nazcamos de nuevo para poder llevar también a otros a que conozcan esa verdad, porque Jesús es el camino, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús también es, ¿quién es Jesús? Jesús también es el Evangelio. Muchas personas confunden la palabra de Dios con el Evangelio. No, la palabra de Dios es una y el Evangelio es un hombre llamado Jesús. ¿Qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio significa buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Nos dice acá, dice Jesús es la buena nueva, la simiente de David. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo el Evangelio me salva y me hace nueva criatura. Jesús es la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que nos ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras almas, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y necesitábamos que nos sacaran de allá, ¿sí? Estábamos condenados, solamente se estaba esperando que muriera físicamente para ir a ese lugar. De hecho, Dios no hizo el infierno para nosotros, lo hizo para el diablo y sus ángeles, según lo que está registrado en la Biblia. Pero el hombre al pecar, podemos decir que se hizo acreedor también a ese sitio, o sea, también sí, se hizo, se llega a ese sitio por cuanto también se rebeló contra Dios, ¿sí? Pero Dios no hizo el infierno para el hombre. Por eso envió a su Hijo para que todo aquel que quien él cree no se pierda. El enemigo y todos los que se rebelaron contra Dios, todos sus ángeles, ellos no tienen la oportunidad de arrepentirse. Ellos serán lanzados allá, al infierno, al lago de fuego. Ellos serán lanzados. Muchos dicen y muchos creen que el diablo está allá haciendo, allá chuzando. No, ese va a ser lanzado allá y allá no es que more allá, es que va a morar allá. De hecho, el infierno como tal lo inaugura el anticristo y el falso profeta. 1000 años después llega el enemigo allá, pero él va a ser el que va a recibir mayor castigo allá. Entonces, Jesús es el evangelio porque el evangelio significa buena nueva. El evangelio se llama Jesús. ¿Por qué? Porque él vino a predicarse a él mismo. Dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús vino predicándose a sí mismo. Por eso Jesús es el evangelio. Jesús tuvo que morir de 3 formas diferentes: muerte espiritual, muerte física y muerte perpetua, para darnos también 3 maneras de vivir: vida espiritual, vida física y vida eterna. Aquí está equivocado, no es perpetua, sino aquí es eterna. Pero bueno, Jesús ganó para nosotros todo. ¿Cómo lo ganó? Perdiéndose. Jesús fue un hombre del reino de Dios que nació para perderse, nació para condenarse. Era necesario que Jesús se condenara para que yo pudiera ser salvo. Pero como no hubo pecado de él, la muerte no lo pudo retener y por eso el Padre lo resucitó de entre los muertos. Cuando veamos convencimiento de pecado, cuando veamos las 3 muertes, muerte física, espiritual y eterna, vamos a entender más estas cosas. Jesús murió desnudo para que nosotros resucitemos vestidos. Por esto debo pedir en el nombre de Jesús y volvemos a nuestra clase. Por este motivo
Yo debo pedir al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesús fue el que vino y pagó el precio para que yo pudiera dirigirme al Padre en oración en el nombre de Jesús para recibir. A través de Jesús es que Dios nos ve. A través de la sangre de Jesús nosotros somos lavados, purificados, nuestro libro de las obras es borrado y Dios nos mira justificados. Nos mira justificados por Jesús. Por eso debemos pedir en el nombre de Jesús. No sé si me hago entender. O sea, está al Padre en el nombre de Jesús y estamos viendo nuestro modelo de oración. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Vamos con el tercer punto de la oración. Miren, quiero leerles esto que dice acá. Dice: Jesús nos hizo una gran bodega donde está su llaga, su muerte espiritual, física, su condenación, su pobreza, etcétera. Todo para nosotros recibir los beneficios. Para acceder a esa bodega necesito la llave y esa llave es la oración. Entonces, como tercer punto tenemos que debemos plantearle una solución a Dios. No es quejándonos. Es que mire Dios que tal cosa, es que mire que no sé qué, es que usted no me ayuda, es que no es quejándonos. Perdón. Tampoco es una acción de gracias, ni una adoración, ni una exaltación. Por eso nosotros debemos llegar con una solución delante de Dios. ¿Por qué una solución delante de Dios? Porque es que Dios es todopoderoso para hacerlo. Y si nosotros vemos cuando venían a Jesús, las personas venían, por ejemplo, cuando llegaron los leprosos, ellos le dijeron que ellos querían ser limpios, limpios, por eso le presentaron una solución. ¿Qué quieren que yo haga? No, queremos ser limpios. Listo, conforme a su fe se ha hecho. Entonces, ¿por qué debo plantear una solución a mi problema? Porque Dios es todopoderoso para hacerlo. Y si yo creo que Dios, por ejemplo, si necesito dinero y mi fe me alcanza, perdón, no subí agua y como seco. Si mi fe me alcanza para creerle a Dios que Dios puede hacerme llover plata del cielo, si mi fe me alcanza, Dios me hace llover plata del cielo porque para Dios no es imposible. Si yo creo que por la llaga de Jesús yo fui sano, porque en Isaías 53:5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. No vamos a hacer sino que ya fuimos. Si yo creo a esa palabra, yo puedo ser sano de cualquier enfermedad, cualquier dolencia. En Isaías 53:4 también nos muestra y nos dice que Él se llevó, les leo, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso, cuando nosotros le presentamos a Dios una solución, Dios espera que nosotros le planteemos soluciones con respecto a lo que está escrito para que Dios sea glorificado. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, Dios espera que planteemos soluciones. Ejemplo, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que seamos salvos, que seamos santos, que hagamos el bien y que seamos agradecidos. No dejemos la solución de nuestras peticiones al azar. Debemos identificar el problema y cómo darle una posible solución para saber cómo plantearlo. Debemos ser específicos.
¿sí? Que no tenga, por ejemplo, dos sentidos. Por ejemplo, estamos orando por sanación de alguien, ¿sí? Pero nuestros sentimientos y nuestros sentidos, lo que vemos nosotros, le podemos decir, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú sanes a esta persona o llévatelo, por favor, para que no sufra más. Y entonces dice, bueno, ¿qué quiere, mano? ¿O lo sano o me lo llevo? ¿Sí? Por eso debemos ser específicos y siempre debemos buscando orar sabiendo que todos los pensamientos de Dios para nosotros son para bien, para bien. Hay otro ejemplo, dice, guárdame de la tentación, danos el pan cada día y líbranos así. Todos estos son ejemplos de lo que debemos plantearle como solución a Dios. Si mi fe me alcanza, dice que para el que cree, todo le es posible. No dice que para el que cree algunas cosas le serán posibles. No, para el que cree todo es posible, porque para Dios no hay nada imposible. La oración es la herramienta con la cual podemos ver la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos presentarle una solución al problema. Dice, los que llegaban a Jesús planteaban soluciones. El leproso dijo, si quieres, puedes limpiarme. El ciego dijo, quiero recibir la vista. Plantear la solución clara del asunto va ligado a la medida de nuestra fe. Cuando yo le planteo una solución al Señor, es porque yo estoy completamente convencido de que como le pido, Dios puede hacerlo. No es que Dios sea nuestro mandadero ni cosas por el estilo, sino que si yo le creo y le planteo una solución, Dios se glorifica. Un pastor nos contaba una historia dando una clase similar a esta, que un niño estaba recostado escuchando, ¿sí? Y él les dijo que podían escribirlo en un papel, la solución, ¿sí? Solución a su problema, ¿sí? Que podían escribirlo. Y de un momento a otro el niño se paró, aparentemente estaba dormido y él se fue y escribió lo que él quería. Y llegó con su papelito allá para que el pastor orara por la petición. Y la petición era la siguiente, el pastor la leyó. Y decía que él quería una bicicleta de tal marca, de tal color, con tales cambios, con las especificaciones. Y el pastor se quedó mirando y dijo, uy, yo no creo que Dios conteste esto. Pero después pensó, pero es que no es mi fe, es la fe del niño. Pues yo voy a pedir como está escrito porque es que es la fe del niño. El niño tiene la fe para eso. Y pidió conforme a lo que el niño, pues a los 4 días la mamá fue a dar testimonio a la iglesia de que una señora había llegado y le había llegado con una bicicleta tal cual como la había pedido el niño en su papelito que le escribió para que el pastor orara. ¿Por qué? Porque Dios es detallista y Él es todopoderoso para hacerlo. Si yo lo creo. Si yo lo creo, es hecho. Por eso es necesario plantear la solución. También vamos a hablar de esta última parte que aquí no acabamos, pero ya está cumpliéndose el tiempo. Debe ser de forma audible, o sea que debo hablar, implica hablar, ¿sí? Y volvemos al ejemplo de cuando vamos a la panadería, que nos paramos en la puerta, pero no nos atienden porque no decimos, deme 5,000 de pan, ¿sí? Si no hablamos, pues no recibimos. Por eso debe ser audible, aunque dice la Biblia que Dios conoce nuestros pensamientos, pero cuando Jesús nos enseñó a orar a sus discípulos, dice, y cuando oréis, decid. Al decir decid implica que nosotros debemos hablar. En la Biblia está registrado en el libro de Samuel
La oración más corta, de más bajito audible, está registrado es de Ana, que el sacerdote pensó que ella estaba borracha porque escasamente se le veían mover los labios. Él no le escuchaba lo que estaba diciendo y le dijo, mujer, ve a digerir tu mosto. Y ella le dijo, no, yo no soy borracha, sino que soy una mujer atribulada de corazón, le dijo. Y entonces él le dijo, ve, conforme a lo que has pedido, te sea hecho. Y al año tuvo su hijo. Pero es la oración más bajita, pero la oración debe ser audible, al menos que yo me escuche, ¿sí? Puedo decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, por favor, tú hagas tal y tal cosa, ¿sí? Pero que yo me escuche, debe ser audible, es necesario hablarlo, decirlo. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero hay que pedírselo. Esta es la confianza que tenemos. Habla de presente. Tenemos, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y mire lo importante que habla. Dice, tenemos, nos habla en presente. No dice que vamos a tener o que teníamos, nos habla en presente. Tenemos, o sea que está a la mano de nosotros. Debemos también ser insistentes. ¿Cuánto debemos orar? Hasta que tengamos paz en el corazón. Cuando nosotros tenemos paz en el corazón, sabemos que Dios ya escuchó y Dios nos va a responder. Yo, para terminar con esto, aunque yo no fui insistente en esto, yo le pedí en la casa donde yo habito a Dios un día en oración. Y yo le dije, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, yo tenía un lote en ese entonces, yo le dije, Señor, necesito una casa. Yo te pido que tú me ayudes a construir en el lote, Señor, o si no, para vender el lote y construir en otro lado. Y le dije, pero si tú quieres, regálame una casa, Señor. Para ti no hay nada imposible. Y yo desde ese día empecé a decirle a mi esposa todavía no estaba en la iglesia, y yo le decía, Dios nos va a dar casa, y mi esposa me decía, ah, sí, claro, sí, cómo no, con mi trabajo, con su trabajo y con el mío. Sí, claro. Y yo le decía, Dios nos va a dar casa. Y yo le decía, ella me decía, siga creyendo, y yo seguí creyendo. Y yo todos los días después de esa oración, yo le daba gracias a Dios. Terminaba mi oración y le decía, ay, Señor, gracias por la casa. Y Dios me contestó a los 2 meses y nos regaló la casa. Regalada, nosotros no pusimos un peso por esta casa. Dios nos la regaló. Algún día les contaré el testimonio completo como es. Debemos ser insistentes, orar hasta que tengamos paz sobre el asunto. Jesús nos enseñó algo muy bonito, que dice que nosotros no debemos estar afanosos por nada, sino que sea conocida nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Cuando nosotros tengamos paz en el corazón, sabemos que nuestra oración se escuchó y Dios nos responde. Jesús era un hombre de oración. Él insistía. Recordemos que cuando iba a ser entregado el oro, 3 horas lo mismo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hasta que vino un ángel y lo fortaleció. Insistió, oraba, sintiendo dolor en el corazón. Si somos conscientes de que ya tenemos paz en el corazón, le podemos empezar a dar gracias. Yo tuve paz en el corazón desde el primer día que le pedí esa casa, y desde ese día yo le daba gracias a Dios todos los días, y mi gozo fue cumplido a los 2 meses. Ya nos habíamos pasado a vivir donde vivimos. Cuando nosotros tenemos paz, pues ya no se ora más por el asunto, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no tenemos, lo que no podemos ver. Y por eso ya no oramos más por el asunto, ya le damos solamente gracias. Debemos orar que se oiga nuestra voz. La oración más bajita, lo que le contaba, que era la oración de Ana, que está en Primera de Samuel. La oración debe salir a través de la boca, desde el corazón. O sea, una oración de verdad. No repetir las cosas. Por eso dice que cuando ores, no ores como los gentiles, que piensan que por su palabrería han de ser oídos, ¿sí? Y nos sentamos,
Muchas veces hemos podido rezar o orar el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, en la tierra como es en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Señor, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, y las podemos repetir, pero no sale de nuestro corazón. No sabíamos, hasta hoy estamos escuchando qué significa cada cosa del Padre nuestro. Entonces no podía salir de nuestro corazón y eran vanas repeticiones. Si vemos el ejemplo de Jesús, que Jesús le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero su oración salía del corazón, aunque repitió 3 horas lo mismo, su oración venía del corazón. Él necesitaba ser fortalecido hasta que vino un ángel y lo fortaleció. Entonces, nuestra oración debe salir del corazón, manifestado por nuestra boca. Tenemos la necesidad de expresarlo, de decirlo audiblemente, que nos escuchemos al menos. Y bueno, mis hermanos, le doy gracias a Dios por su misericordia. Le doy gracias a Dios por su misericordia. Señor. Brandon, ¿me escuchan? Sí, señor. Es que me apareció acá un letrero que no, definitivamente tendremos un computador nuevo. Gracias, Padre. Bueno, entonces le damos gracias a Dios por su misericordia. Espero que haya sido entendible lo que hablamos. Le damos gracias a Dios por esto y vamos a dar por terminada nuestra clase de hoy, siendo las 9:05 de la noche. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, que lo que hemos hablado en esta noche, Dios, sea atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, por favor nos recuerde, Señor, tu palabra, Padre, que la podamos poner por obra, Dios, que la creamos, Padre, en el nombre de Jesús. Quita de nosotros todo argumento, toda altivez y todo lo que se interponga, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Dios, y escríbelas en la tabla de nuestro corazón, Dios mío, para que la podamos retener, Señor, y ponerla por obra, Señor. Te doy gracias por este grupo, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que las personas que no se pudieron conectar, Señor, al escuchar esta clase, Señor, la grabada, Señor Dios mío, tú seas, Señor Dios, glorificándote en ellos, Dios, para la gloria de tu nombre, Señor. Sabemos que tú, Señor Dios bendito, tienes el propósito de darnos salvación y esta es una oportunidad para hacerlo, Señor Dios mío. Por eso te pido que cada persona que escuche, Señor Dios bendito, cada día más te conozca a ti, se acerque a ti, Señor, conforme a lo establecido en la Biblia, Señor. Te doy gracias por todos y cada uno, Dios. En el nombre de Jesús, así lo creemos y lo recibimos para la gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Luchito. Gracias, Carlitos, Matica, hermano Luis. Dios lo bendiga. Estaremos enviando el video. Su merced hable allá con sus coterráneos y estaremos con la ayuda de Dios. Le cuento, ya compré tiquetes, mi hermano. Voy para Montería. Gloria a Dios. Sí, con la ayuda. Acá lo espero con los brazos abiertos y un bocachico bien abierto. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Bueno, mis amigos amados, nos vemos con la ayuda de Dios muy pronto. Carlitos, para servirle, Dios le bendiga grandemente. Cuando haya alguna pregunta, Luchito, Carlitos, Martica, los que preguntan, señora Dilsa, los que necesiten preguntar, pregunten.
Si hay alguna duda, si necesitan oración, escriban en el grupo. Por favor, necesito oración por esto, por lo que sea. Ahí estamos para servirle. Todos estamos listos a orar. Muchas gracias. Dios los bendiga, Brandon. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Chao, que estés muy bien. Feliz noche. Bendiciones para todos. Un abrazo. Chao, Martica. Bendiciones. Edilza, gracias. Bendición. Chao, Manuel Luis. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Hermanito, Dios le bendiga. Feliz noche para todos. Amén. Gracias. Bendición. Chao.